Claudia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, gracias por esta comunicación. 200 días de gestión de Perotti. ¿Qué es lo que sucede con la paritaria si me tenés que dar una mención de cómo se ha manejado la gestión Perotti? Bueno, la verdad es que conozco por los medios de comunicación que ha habido algunas reuniones gremiales. Lo que sinceramente no detecto es ningún avance en esas reuniones. O sea, los comunicados que vemos, una vez que finaliza cada una de ellas, son siempre más o menos del mismo tenor. Hicimos algunos reclamos, no obtuvimos respuesta. La verdad que no veo un funcionamiento activo de debate en el marco de la paritaria, que sería imprescindible en estos momentos, ¿no? Los docentes no la están pasando bien, mayoritariamente están teniendo serias dificultades para poder abordar una situación tan crítica como la de esta pandemia en lo educativo, y por otro lado para programar el futuro, ¿no? Porque si bien todavía no hay una fecha muy cierta, se baraja el mes de agosto como posible para el reinicio de clases, fines de julio también, pero la verdad que es necesario ya tener algunas certezas para los docentes, para las familias y para los chicos y las chicas, que bueno, son los protagonistas de este proceso y lo van a seguir siendo. Ujú. La cuestión por ejemplo, de lo que sucede de que no haya demasiada reacción gremial, ¿cómo habría sido en tiempos del Frente Progresista? Bueno, evidentemente hay una diferencia política allí, ¿no? Cuando pertenecen al mismo partido político se nota una tolerancia mayor, se nota que los reclamos de los docentes no llegan adecuadamente. Si bien también hay diferencias en la provincia, ¿no? Sabemos que hay sectores gremiales que son más combativos, que han hecho inclusive medidas de fuerza en la virtualidad, que hay distintas miradas sobre este tema, pero obviamente nosotros hemos tenido durante 12 años mucho reclamo, y que hemos enfrentado con el diálogo, que siempre nos parece la forma más constructiva de abordar este tipo de situaciones, y hemos afrontado con mucha inversión educativa, ¿no? En 12 años del gobierno del Frente Progresista realmente se han construido escuelas, se ha mejorado permanentemente el salario docente, se han abordado nuevas carreras, se ha crecido en el nivel superior, que no es un nivel obligatorio, recordemos, o sea que es una definición política realmente crear nuevas carreras, nuevas tecnicaturas, edificios de profesorados, una inversión realmente muy trascendente la que ha dejado el Frente en materia educativa. Y hoy ver esto en cierta parálisis es como doloroso para todos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiene que ver la pandemia y cuánto las decisiones políticas exclusivamente? Yo creo que la pandemia obviamente es muy difícil, no podemos negar la complejidad de manejar un sistema educativo en estas condiciones, la dificultad de educar en estas condiciones que tienen todos los actores de la comunidad educativa. Pero por otro lado creo que se podían haber tomado decisiones políticas más firmes que mejoraran mucho la situación. ¿A qué me refiero? En Santa Fe hay muchos docentes formados en el Vuelvo a Estudiar virtual, más de 1000, que conocen cómo manejar la virtualidad, cómo generar contenidos en la virtualidad. Esto es un gran avance y Santa Fe ha sido pionera en el desarrollo de estas propuestas. Bueno, ellos podían haber colaborado en formar a otros docentes y alivianarles esta carga de trabajar en situaciones muy complejas y sin herramientas en estos momentos. Me parece que en ese sentido faltó decisión política de poner a disposición muchas cosas que ya tiene el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe para colaborar, estar a la par y estar al lado acompañando a cada docente. Uh-huh. Recién hablaba con la diputada Betina Florito y me decía que desde la cartera de Educación todavía no habían designado a quién es el representante de la región cuarta. ¿Qué significarán las regiones en la cuestión del organigrama del Ministerio de Educación?
son muy importantes porque es el ministerio en territorio, ¿no? Es el primer lugar al que acude un director de una escuela, una directora, planteando las dificultades que tiene de todo orden, desde lo edilicio hasta la necesidad de cargos docentes, es donde están básicamente centrados los supervisores del sistema educativo, con reuniones permanentes, con abordaje de problemáticas, de situaciones difíciles. Realmente no puedo entender cómo está funcionando hoy la región cuarta sin director regional. Es muy difícil comprenderlo, entiendo que hay muchos reclamos que no llegan, que hay mucha asistencia que no está siendo atendida. No, me parece que allí hay una dificultad muy grande. Y lo mismo pasa con algunos otros niveles del sistema educativo y modalidades, ¿no? Hubo mucho reclamo de los CEMPA, de las escuelas para jóvenes y adultos. No hay, hasta hace poco al menos no había designado un director provincial que pueda de alguna manera hacer llegar a cada una de estas escuelas cuáles son las modalidades de trabajo en este momento. Recordemos que pasan de año en los CEMPA, en el mes de julio, los estudiantes. Bueno, los exámenes, organizar la reglamentación, organizar todo lo necesario, entendemos que no está llegando para acompañar a estas escuelas que son tan pero tan importantes. A ver, la cuestión pasa ahora por un tema que me parece prioritario y que por fin creo que se tuvo eco dentro del Senado, que fue la cuestión de paridad. Una lucha, digamos, de el colectivo feminista desde hace muchísimo tiempo, mujeres que querían igualdad de condiciones en los cargos selectivos. ¿Cómo se traduce esto ahora, por ejemplo, y a lo que suceda, digamos, el año que viene, que va a ser la primera, creo que ya va a estar vigente, digamos, la ley como para poder conformarse consejos municipales diferentes, digo, ¿cómo va a caer la ley en la aplicación? Bueno, lamentablemente no, porque lo que se aprobó en el Senado contempla su vigencia a partir del 2023. Claro. En 2021, muchos consejos municipales que tienen elecciones, las mismas comunas, no van a contar con esta ley en vigencia. Es una de las dificultades que nosotros vemos a la aprobación que se dio en el Senado, ¿no? Si bien entendemos que es un avance enorme, que es la primera vez que se logra un consenso importante en la provincia de Santa Fe para esta ley de paridad tan trascendente, tampoco nos gusta que quede detrás de la realidad, porque sabemos que incluso muchos municipios ya han establecido ordenanzas para que esta paridad sea efectiva en las próximas elecciones. Sabemos también que no está incluida la fórmula de gobernador y vice, cuando en las elecciones 2019, de las 8 fórmulas que se presentaron, 7 ya tenían paridad. O sea que no nos gusta mucho estar atrás de la propia realidad y de cómo las luchas de tantos años, de tantas mujeres, de organizaciones políticas, de organizaciones sociales que vienen planteando la participación de la mujer como prioritaria y en igualdad de condiciones, bueno, de alguna manera hay que continuarla de la mejor manera. Entendemos que es una ley que puede salir porque es un avance muy, pero muy importante y no se puede perder la oportunidad de tener esta ley, aunque también notamos que hay algunas dificultades que hubiera sido interesante poder discutir en mayor profundidad, ¿no? Como decía, la fórmula de gobernador y vice, nos parece que hubiera sido muy, pero muy importante que figurara ya desde la aprobación del Senado. Ahora, han elevado la discusión muchísimo y yo creo que también van a poner en jaque a los estrategas el año que viene, más allá de que sea en un colectivo de gente que se tenga que poner en esa mesa chica, que van a tener que participar mujeres, sí o sí, en el diseño de la estrategia política de cualquier partido político,
porque ya es implícito lo que va a suceder en el 2021 de lo que sí va a ser explícito en el 2023. Por lo tanto, va a ser una prueba de fuego también. Así es. Uh-huh. ¿Qué sabor te deja, digamos, qué percepción tenés de lo que son los 200 días de gestión de Perotti? Bueno, la verdad es que esperábamos un programa de gobierno más sólido, una gestión más comprometida con el accionar cotidiano y las necesidades cotidianas, haber tenido un gabinete ya conformado, preparado, o sea, demoró muchísimo tiempo esto de conformar finalmente un gabinete, no solo las primeras líneas, sino las segundas y las terceras. Y por supuesto la situación de la pandemia vino a traer mayor complejidad, ¿no? Porque un gabinete sólido, preparado, ya con un plan de gobierno y demás, la hubiera enfrentado quizás en muchas mejores condiciones. Uh-huh. Me parece que hay mucho para hacer. Nosotros hemos citado a la ministra Adriana Cantero desde la Cámara de Diputados para hacerle conocer todas las propuestas que tenemos desde los distintos bloques políticos, no solo desde el bloque del Frente Progresista, sino la verdad que todos han aportado proyectos de leyes, de comunicaciones, análisis, pedidos de informe. Este diálogo creo que es importante porque en la Cámara hay gente con muchísima experiencia, como ya ha sucedido con otros ministerios, ¿no? Se lo ha citado al ministro de Producción, se lo ha citado al ministro de Desarrollo Social. Entendemos que son situaciones en las que tenemos que priorizar este diálogo y priorizar la experiencia y las propuestas que puedan llegar al gobierno, porque no lo estamos viendo con la agilidad necesaria para enfrentar esta gran provincia de Santa Fe, que bueno, tiene mucho por dar, pero también tiene muchas dificultades que abordar, ¿no? Y en esto necesitamos trabajar, siempre desde lo constructivo, desde el aporte positivo. Lamentablemente no pudo concurrir esta semana, estaba previsto para esta semana esa reunión con la ministra de Educación. Entiendo que va a pasar para la semana próxima, pero bueno, mientras tanto seguimos trabajando desde la legislatura, generando un montón de ideas para poder llevar adelante. Y como digo, tomando también los reclamos de la sociedad. Son momentos en que hay que tener la escucha muy atenta para entender cada uno de esos reclamos. La situación no es fácil ahora, no va a ser fácil a futuro. Muchísimos problemas económicos. Se plantea que va a haber un porcentaje mayor del 50% de niños en situación de pobreza, niños y niñas. Esto es grave y va a haber que abordarlo con muchísimas herramientas y mucho compromiso del Estado. La última tiene que ver con la conectividad, porque hoy, se conoce que estamos entrando en el pico de los contagios por COVID-19. Y ya se aventuraron tanto el ministro Trota como la ministra Cantero a decir que en agosto sí o sí van a arrancar las clases. Yo no lo veo muy posible, pero la conectividad es importantísima porque están pagando, lo hablaba el otro día con Patricia Munier, que es diputada nacional pero también es gremialista, están pagando mayor ancho de banda, que significa una tarifa mayor, digamos, de la conexión de cable y de internet. Se tuvieron que comprar una computadora con mayor velocidad, porque también implica, digamos, que la tecnología se adapte también a esa conectividad. Digo, todos esos puntos no se tuvieron en cuenta. ¿Pensás que, primero, la conectividad, cómo se puede arreglar? Porque creo que es la inversión que más se tiene que hacer ahora. Y segundo, ¿cómo lo ves vos a la vuelta a clases? ¿Para cuándo? Según el equipo técnico que te rodea siempre. Sí, bueno, nosotros entendemos que es indispensable legislar y reglamentar sobre la educación en la virtualidad, ¿no? Por eso también presentamos una ley de educación virtual trabajada con especialistas, porque entendemos que hay varios puntos fundamentales.
Por un lado, garantizar la trayectoria educativa de cada uno de nuestros estudiantes es fundamental y hay que saber hacerlo y hay que seguir formando docentes para hacerlo de la mejor manera, como comentaba recién hace un ratito. La otra parte importante es reglamentar esto del teletrabajo. De alguna manera la virtualidad en la educación tiene mucho que ver con el teletrabajo. Entonces, condiciones laborales adecuadas, horario de trabajo adecuado, garantizar a través de los comités mixtos de salud y seguridad, las nuevas patologías que se están dando, porque también conocemos los problemas de columna, de espalda, que están afectando a los docentes y esto debe ser también tenido en cuenta. Esa parte importantísima de que tengan dispositivos y que tengan posibilidad de acceder a una conexión adecuada y, por supuesto, que el Estado contribuya a que los docentes puedan tenerla. Y, por otro lado, lo que son las plataformas públicas educativas. En Santa Fe tenemos un gran avance, hay que seguir trabajando en eso. El Infoda a nivel nacional tiene una muy buena plataforma educativa que hay que hacer llegar a cada escuela. Bueno, nos parece que realmente hay mucho por hacer en ese sentido y por eso presentamos esta ley. Todos hablan de que se va a volver a la escuela en pequeños grupos, determinados días y otros no. Bueno, esto implica que la virtualidad va a seguir existiendo de alguna manera, que va a haber un sistema mixto, complementario, y de hecho es saludable que lo sea y quizás sea por un largo periodo y quizás muchas prácticas de la virtualidad persistan aún después de que tengamos vacuna y podamos salvar esta situación de pandemia. Con lo cual hay que reglamentar cómo es ese trabajo, hay que analizarlo muy bien y trabajarlo de la mejor manera. Y la vuelta, yo también coincido con vos que va a ser difícil fijar una fecha hoy, donde aparentemente estamos remontando el pico de la pandemia, donde se ven muchos casos en el AMBA, donde va a ser muy difícil que eso no llegue al resto de las provincias, pero obviamente hay que ir pensando ese regreso, hay que protocolizarlo, hay que buscar las mejores condiciones de seguridad y de salud para todos los docentes y estudiantes. Y nos parece que ese plan ya tendría que estar muy bien estudiado y analizado, ¿no? Entendemos que hay una demora en esa planificación. Claudia, un gusto como siempre. Un abrazo enorme. Muchas gracias, un abrazo.